Filosofía aquí y ahora. Movimientos políticos en Argentina. La ilusión en el progreso histórico era la bandera fundamental de la izquierda política. Sí, que se rompa, pero que no se doble. Querían pobres sometidos y tienen, en cambio, anarquistas combativos. Los hijos de la llamada chusma inmigratoria exigían ahora educarse, necesitan hacerse a sí mismos. La conciencia política de los militantes aparece en la praxis. Eva Perón es una construcción de Eva Perón. El tercer mundo es el que iba a encabezar la lucha contra la opresión. Cortar de un solo tajo la cabeza de la víbora marxista. Que vengan los capitales de todo el mundo sin condiciones de ningún tipo. Develar cómo fueron los movimientos políticos que dieron forma a este país que hoy tenemos. La Guerra de Malvinas. 1. Sostener el poder con una gran causa. 2. Liberalismo versus soberanía territorial. 3. Si quieren venir, que vengan. 4. Estamos ganando. Sostener el poder con una gran causa. Vamos a hablar hoy de uno de los episodios más lastimosos, tristes y luctuosos de la historia argentina, que es la invasión por parte de la Junta Militar a las Islas Malvinas. Para decirlo claramente, los militares invaden las Islas Malvinas porque se dicen a sí mismos: nos va muy mal, pero si invadimos las Malvinas y ganamos esa gesta, y si además nuestro amigo César Luis Menotti nos gana el campeonato mundial juvenil, nos quedamos 30, 40 años más y se olvidan todas las atrocidades que hicimos. Entonces, la Guerra de Malvinas debe ser encuadrada como un plan de la Junta para fortalecerse y quedarse en el poder a través de esa gesta necesaria, valiosa, auténtica de la Argentina, pero que no tenía por qué quedar en manos de ellos, y menos en manos bélicas, porque la negociación diplomática estaba muy avanzada. Pero los militares habían tenido y ya tenían conciencia de las masacres que habían ocurrido, porque además el mundo exterior y todos los organismos humanos de todo el mundo les señalaban esas atrocidades. Poco antes del 2 de abril, Saúl Ubaldini, sindicalista que se haría célebre durante el gobierno de Ricardo Alfonsín, hace una huelga, una huelga sindical el 30 de marzo y la Junta la reprime en el estilo de la Junta, ¿no? Hay un muerto, bueno, como siempre, pero la Junta no quiere volver a reprimir, ya reprimió demasiado, ya siente que está llegando la hora de rendir cuentas de lo que han hecho en el país. Como no quieren rendir cuentas, como se saben culpables de todas las atrocidades que han hecho, que Videla muy livianamente llama excesos, y como además fracasó el plan económico de Martínez de Hoz y el de Lorenzo Sigó, que fue el que lo siguió, hizo devaluaciones del 30% y declaró, de un modo muy gracioso, el que apuesta al dólar pierde. Claro, Sigó dice esta frase: el que apuesta al dólar pierde, y vienen devaluaciones del 30%. El peso queda por el piso realmente, ¿no? Entonces, la resolución de esto es que el que apostó al dólar realmente
ganó. Influyen también en la desesperación de la Junta, porque es por desesperación que invade las Malvinas, el enorme, brutal aumento de la deuda externa, el hartazgo de muchos argentinos creadores por la censura, se prohibía cualquier cosa. Y los artistas manifestaban entonces porque querían expresarse, y con la censura de los militares, que parecen ser bastante duros para entender la cultura, no podían manifestarse. También viene aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el gran relator de fútbol, José María Muñoz, le dice a la gente que vaya a mostrarle a esa organización que viene a juzgarnos cómo es el pueblo argentino, cómo somos verdaderamente. Surge entonces una consigna, no muy ingeniosa, pero que la largan: los argentinos somos derechos y humanos. Había una teoría que aumentaba el miedo y que decía lo siguiente: hasta ahora los militares pasaron el peine grueso, pero van a empezar a pasar el peine fino. Y cada uno decía, bueno, si pasan el peine fino me agarran a mí. Y no sabían qué hacer, si quedarse, si irse. Bueno, esa angustia era muy grande. El caso es que la invasión a Malvinas responde a una desesperación que tienen los militares por prolongarse en el poder. Cuanto más tiempo estemos en el poder, más tiempo van a tener para olvidar los crímenes que nosotros sabemos no fueron excesos, sino que fueron cuidadosamente planeados. Entonces la Junta busca ser heroica, busca una gran causa nacional para consagrarse en la conciencia del pueblo con esa gran causa nacional. Y la encuentra, la Guerra de Malvinas. Y ahí se arrojan entonces con todo, y ese va a ser su verdadero suicidio. Volvemos. 2. Liberalismo versus soberanía territorial. La Junta Militar, luego de haber estado encabezada por Roberto Viola, está encabezada en este momento de las Islas Malvinas por Leopoldo Fortunato Galtieri, que se consideraba a sí mismo un general majestuoso porque su modelo era el general Patton. Entonces, primero había, de primera, ante las Islas Malvinas, había una cierta cautela. Vamos, tocamos las islas y volvemos. Supongo que esta frase estaría basada en una famosa frase que decía un jugador de Boca que se llamaba Pentrelli, que era muy hábil y decía, toco y me voy. Tocaba la pelota, la pasaba y se iba para recibirla de nuevo. Pero la Junta no era tan inteligente como Pentrelli. En el desembarco del 2 de abril del 82, Galtieri se entusiasma, se siente el general majestuoso. Entonces, además, un montón de argentinos, una obscenidad de argentinos van a la plaza a vitorear al general victorioso. Y comienzan los comunicados de la gran causa nacional. Las tropas argentinas están en las islas y las islas han vuelto a ser nuestras. Galtieri había colaborado muchísimo, por supuesto, en la lucha antiguerrillera, donde había sido tan ferozmente cruel como cualquiera de los capitostes de esa matanza. Videla, Macera, Agosti, Soares Mason estuvieron en el regimiento 601, de tristísima memoria. Galtieri fue un hombre que desarrolló sus actividades tenebrosas, sobre todo en la zona de Rosario, donde se lo mal recuerda. Y finalmente, cuando es nombrado al frente de la Junta, él es el que decide encarnar esta
gesta de las Islas Malvinas. Llegan a Malvinas, se instalan en Malvinas y la crueldad de los militares argentinos de ese proceso de reorganización nacional que quería recordar al de Roca, la organización nacional, ahora la reorganización nacional. Si Roca organizó el país matando a los indios, los militares de Videla van a reorganizar al país matando a los subversivos. Entonces, se invaden las Malvinas y lo que ocurre ahí no es más que otra brutal represión contra los argentinos, porque estos hombres acostumbrados a la fácil tarea de la tortura, torturan a los jóvenes, a los pobres chicos que han ido a luchar ahí. Los estaquean, los hacen padecer hambre, frío y luchar contra un ejército profesional que fácilmente los derrota. También en el plano ideológico esto es muy curioso para los militares. ¿Cómo? No habían defendido la soberanía, no habían defendido el plan económico liberal de Martínez de Hoz. El plan liberal de Martínez de Hoz no era abrir el país a todos los capitales que quisieran entrar, y de pronto se vuelven nacionalistas. Y aparece Nicanor Costa Méndez, que da grandes discursos en la OEA, y hay países de América Latina que se juegan por la Argentina y que hacen grandes actos así de felicidad popular por el triunfo de las Malvinas. Lo que nadie advierte es que en realidad están celebrando el triunfo de la Junta, no el de la patria, que la Junta no representó ni podría representar jamás a la patria. Entonces, vivan a Galtieri y los medios de comunicación expresan esa mentira diciendo célebremente, vamos ganando, vamos ganando. Esta era una infame mentira. Volvemos. 3. Si quieren venir, que vengan. Lo que buscaban los militares eran repetir el extraordinario éxito que habían tenido con el Mundial del 78. Entre tanto, Londres avisa que va a enviar un portaaviones poderosísimo que se llama Invencible. Hay una renuncia del canciller británico Lord Carrington y el canciller Nicanor Costa Méndez, como dijimos, trabaja a destajo por la causa nacional y latinoamericana. ¿Quién te ha visto, Nicanor Costa Méndez, hombre de Onganía y de toda la derecha argentina, con ojos grises claros, y esos tipos que abren la boca y parece que ya van a hablar en inglés? Así era Nicanor Costa Méndez, que andaba con un bastón muy solemne y que estaba dialogando con Alexander Haig, que habría de coordinar en el 73 que había coordinado en el 73 el golpe contra Salvador Allende. Miren qué lindo personaje. Este era el mediador del enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra. Para muchos en América Latina hay que apoyar al país neocolonial frente al país imperial, pero hay que ver también los factores. ¿Qué clase de país es el país neocolonial? Es un país que no queríamos, es un país que teníamos que liberar nosotros y que teníamos que entender que esa era una jugada política disfrazada de jugada bélica, que sabían que no iban a ganar, pero que estaban tan locos como para creerlo. Entre tanto, los dos terribles personajes, que son Alexander Haig y Margaret Thatcher, la dama de hierro, se entrevistan mutuamente
Y, por supuesto, Haig le dice, vea Thatcher, haga lo que quiera, Estados Unidos está con usted y le podemos dar estos datos, estos datos, estos datos. También Augusto Pinochet, que era tan criminal como Videla y Galtieri, pero que tenía diferencias con ellos, les da datos muy importantes a los ingleses. La Comunidad Europea, por supuesto, a favor de Inglaterra, exige que Argentina se retire de las islas. Entre tanto, alguien que representa la crueldad, la impiedad y la tortura, que es el capitán Astiz, se enfrenta a los ingleses desde las Islas Georgias con un grupo comando que se llaman los Lagartos. Se rinden sin disparar un solo tiro. Mucha gente, escuché decir durante esos días, este capitán Astiz sirve para torturar gente atada en un banquito, pero no sirve para enfrentarse con soldados de verdad. Los ingleses, con una crueldad innecesaria también, hunden al buque general Belgrano. Galtieri hace una nueva convocatoria en la plaza, ya la había hecho, y había lanzado una frase, si quieren venir, que vengan, y la frase más divertida que lanza es que traigan al Principito. Porque los ingleses también son tan idiotas como para mandar una flota de guerra poderosa con un Principito al frente. Esa era Margaret Thatcher. Finalmente, coherentemente, en Puerto Argentino, el día 14 de junio, se rinden las fuerzas militares del general Galtieri, encabezadas por el general Menéndez. Esta rendición era previsible y es previsible lo que ocurre después de ella, que lo vamos a ver, porque ahora ya volvemos. 4. Estamos ganando. Con respecto a los medios de comunicación, hay que dejar claramente establecido que todos tenían un tono triunfalista. El vamos ganando, que salió en la revista Gente, por supuesto, pero el vamos ganando se decía en todos los principales diarios de distintos modos. Había que mantener alta la moral del pueblo argentino. Estamos ganando. Igual que cuando apenas se produce el golpe, todos los diarios reproducen los comunicados de la Junta. Entran en cadena con los comunicados de la Junta. Y aquí, en esta guerra de Malvinas, entran en cadena con el triunfalismo nacional. Por otro lado, los pobres pibes que están en las islas, congelándose, se dan cuenta que no tienen un solo motivo para participar de esta guerra, salvo el de morir congelados o el de ser atrapados por los gurkas británicos y que, bueno, les hagan lo que quieran los gurkas británicos. Porque un soldadito argentino al lado de un gurka británico, un mercenario preparado durante años para la guerra, no tenía nada que hacer. Los soldaditos argentinos se empiezan a suicidar y hasta el día de hoy se han suicidado más soldados de los que murieron en las Islas Malvinas. Ustedes observan la importancia de un proceso interno de desgarramiento, de desolación, de soledad, de injuria y de herida que no puede cerrar nunca, que 20 años después se siguen suicidando. Cómo se inutilizó una vida en esas jornadas con las que la Junta intentó salvarse. Los soldados argentinos toman conciencia de la inutilidad de esa guerra. Pareciera que no hay guerra con gloria en la Argentina. Este suicidio también fue apresurada por la actitud de la ciudadanía argentina, que les dio vuelta la cara cuando volvieron y que no les dieron trabajo porque volvieron como derrotados y los consideraron
parias, inútiles, soldados que no sirvieron para nada, en lugar de pensar que fueron soldados manipulados, torturados por sus jefes. La guerra, por supuesto, le dio todos los derechos a Inglaterra. Ahora sí, a partir de esa guerra, Inglaterra es dueña de sus islas Falklands. Thatcher hace de este triunfo una glorificación de su gobierno. Su gobierno derrotó a la junta asesina de la Argentina. Entonces, luego va a decir que la democracia se la deben a los gurkas. Y esto hay que pensarlo. ¿Cómo llegó la democracia argentina? Porque la dictadura se suicida. No llegó como un triunfo movilizador y político de la clase política y obrera media argentina. Llegó como una catástrofe en la que incurrieron por su torpeza innumerable la Junta Argentina. Entonces es un modo muy cruel de decir que le debemos la democracia a los gurkas. Más bien digamos que la democracia se la debemos al suicidio de una junta que ya no sabía dónde detenerse. Durante el gobierno de la Junta Nacional de Videla, de la Junta Militar, hubo una identidad nacional, la que ellos impusieron a sangre y fuego. Esa identidad nacional no fue democrática. La democracia implica que hay varios puntos de vista sobre lo que este país debe ser. Entonces, la identidad nacional, además, no tiene nada que ver con Malvinas. Malvinas será incorporada alguna vez a este territorio a través de una gesta colonialista diplomática, no a través de una guerra desesperada para mantener en el poder a una junta de matarifes. Esta es mi conclusión sobre la guerra de Malvinas. Una guerra sin gloria para los que pelearon en ella, una guerra vergonzosa para los que intentaron conducirla, y una guerra que para nada le sirve a la Argentina, porque la perdió por una causa que mejor hubiera sido que la siguiera luchando como la lucha ahora, a través de la legalidad diplomática y no a través de la violencia de una junta que no representaba a nadie más que a sí misma. Bueno, chao, hasta luego. Estamos ganando. Sostener el poder con una gran causa. Vamos a hablar hoy de uno de los episodios más lastimosos, tristes y luctuosos de la historia argentina, que es la invasión por parte de la Junta Militar a las Islas Malvinas. Filosofía aquí y ahora. Movimientos políticos en Argentina. La ilusión en el progreso histórico era la bandera fundamental de la izquierda política. Sí, que se rompa, pero que no se doble. Querían pobres sometidos y tienen, en cambio, anarquistas combativos. Los hijos de la llamada chusma inmigratoria exigían ahora educarse, necesitan hacerse a sí mismos. La conciencia política de los militantes aparece en la praxis. Eva Perón es una construcción de Eva Perón. El tercer mundo es el que iba a encabezar la lucha contra la opresión.
cortar de un solo tajo la cabeza de la víbora marxista. Que vengan los capitales de todo el mundo sin condiciones de ningún tipo. Develar cómo fueron los movimientos políticos que dieron forma a este país que hoy tenemos. La guerra de Malvinas. 1. Sostener el poder con una gran causa. 2. Liberalismo versus soberanía territorial. 3. Si quieren venir, que vengan. 4. Para decirlo claramente, los militares invaden las Islas Malvinas porque se dicen a sí mismos: nos va muy mal, pero si invadimos las Malvinas y ganamos esa gesta, y si además nuestro amigo César Luis Menotti nos gana el campeonato mundial juvenil, nos quedamos 30, 40.